Buenos días, queridos amigos. Muchas enfermas nuevas de fibromialgia me preguntan ¿por qué estamos tratando tanto los médicos en encontrar un tratamiento que sea eficaz para disminuir significativamente los síntomas de estas enfermas? Incluso añaden, ya hay, y es verdad, demasiada gente cansada con este asunto. Llevamos desde 1990 en que se hicieron los primeros diagnósticos de fibromialgia, con la definición de la Asociación Americana de Reumatología de los puntos dolorosos. En 2018 publiqué mi libro Fibromialgia, tratamiento biopsicosocial, superarla es posible. No se ha hecho caso y en 2022 estamos igual casi que al principio en cuanto a la frustración de estos enfermos. En este vídeo les resolveré el misterio de por qué un medicamento que puede ser muy eficaz en un enfermo, su salvación, me dicen, en cambio en otro enfermo también de fibromialgia no le sirve para nada. Miren, si usted o un ser querido padecen fibromialgia, apliquen por favor todo lo que voy a explicar en este vídeo, porque si no, su caso continuará igual. Vamos allá con las preguntas y mis respuestas a las mismas. En primer lugar, la número 1, ¿cuáles son los medicamentos que los médicos usamos más frecuentemente para la fibromialgia? Pues presten atención a las imágenes, para eso les dedico muchas horas, para que oigan y vean y así aprenderán más. En la primera imagen hay un interrogante y una lista. Hay muchos medicamentos, como una especie de miríada de estrellas en el cielo. La pregunta es, ¿cuál de ellos vamos a utilizar en este enfermo concreto? Bueno, vamos a facilitarles el tema en la siguiente imagen. Les he remarcado los 3 medicamentos que el Ministerio de Sanidad de España y en general los ministerios de salud consideran que son los que tienen más evidencia de ser beneficiosos para estos enfermos, y son 2 antidepresivos, la duloxetina y la amitriptilina, y un neuromodulador como es pregabalina, la famosa lírica. Pero esto no quiere decir que todos los enfermos respondan a pregabalina, ni mucho menos, o que todos respondan a duloxetina o a amitriptilina. Por lo tanto, para mí no es suficiente. Pasemos a la siguiente imagen. En ella he hecho 3 grupos, he agrupado los medicamentos de esa constelación de estrellas, los he agrupado en tres columnas. Una columna que está a la izquierda, ven ustedes que empieza por ejemplo por tramadol, una columna que está a la derecha que empieza con amitriptilina, por ejemplo, y otra columnita pequeña que está abajo, que empieza con pregabalina. Piensen al respecto, ¿les dice esto algo, esta agrupación que ya he hecho? Pues sí, esta agrupación quiere decir que los que he puesto a la izquierda van a ser medicamentos para el dolor que tienen estas enfermas. Los que he puesto a la derecha van a ser medicamentos para la depresión, la ansiedad, el insomnio. Y los 2 que he puesto abajo van a ser fármacos para el dolor neuropático que suelen tener casi la gran mayoría de estos enfermos. Esto ya centra más el tema y simplifica la elección del medicamento adecuado. Pasemos a la segunda pregunta. Doctor Castillo, ¿quiere decir con esto que habrían 2 tipos de fibromialgia y que cada uno de ellos mejorará con tipos diferentes de medicamentos? Pues la respuesta es que sí. Aquí quiero dejar claro mi gran aportación a esta enfermedad, que es diferenciar el tipo 1, que será la fibromialgia que denomino anatómica, porque es una fibromialgia que aparece en enfermos que tienen antecedentes en su vida, antes de ser diagnosticados fibro, antecedentes en su vida de daño en tejidos, de lesiones en su cuerpo, diagnosticadas por imagen, etcétera, etcétera, exploraciones instrumentales, etcétera. El segundo tipo serán aquellos enfermos que en lugar de un dolor esquelético, del esqueleto que tenían los del tipo 1, los del tipo 2 tienen un dolor del alma, un dolor emocional, pero no hay lesiones.
Por lo tanto, lo máximo que puede haber, además del dolor emocional, es un dolor también, como los otros, además neuropático. Estamos centrando el tema con los medicamentos y con los dos tipos. Ya no es para mí la fibromialgia una sola enfermedad. Son dos enfermedades diferentes que tienen un común denominador. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Les puedo dar algún ejemplo de fibromialgia de tipo 1? Es decir, aquella que tiene la anatómica con lesiones en el cuerpo. Miren, el icono, el prototipo, el paradigma de enferma en este caso, de fibromialgia anatómica o de tipo 1 con lesiones es Frida Kahlo. Frida Kahlo a los 13 años padeció una poliomielitis que la dejó incapacitada para poder andar sin bastón, etc. A los 25 años sufrió un gravísimo accidente que motivó 31 intervenciones quirúrgicas, 31 cirugías, 32 cirugías y le produjo nada menos que 11 fracturas en las vértebras, en la pelvis y en las piernas. Y para más ensañamiento de la enfermedad con su salud, a los 43 años se le tuvo que amputar, cortar una pierna por una infección severa, una gangrena. Estaba ya muerta propiamente la pierna, la extremidad inferior. Por este motivo, Frida Kahlo, con estos antecedentes de enfermedades con lesión anatómicas, padecía un dolor físico muy fuerte, insoportable y además permanente, es decir, un dolor crónico de años de duración. ¿Y qué tomaba entonces para aliviar ese dolor? Morfina, es lo único que tenía en su época. Pregunta número 4. ¿Y puedo darles algunos ejemplos? Les he explicado un ejemplo de enferma, tipo 1, anatómica. ¿Puedo dar algunos ejemplos de medicamentos eficaces para la fibromialgia de tipo 1? Pues les voy a dar 4 ejemplos con un resumen del testimonio de la correspondiente enferma. Son todas aquellas que tienen, como he dicho, daño esquelético visible, es decir, en los músculos, en las articulaciones y o en los huesos. El primer testimonio es el de Estela. Estela, de México, es una enferma de una patología que se llama la espondilitis anquilosante. La espondilitis anquilosante es una enfermedad de la columna vertebral en que se fusionan las distintas vértebras, se fusionan, y al fusionarse todos los nervios que van saliendo a un lado y otro a lo largo de la columna vertebral sufren una compresión y esto dará lugar a dolor neuropático. En su caso, el medicamento que le funcionó fue la pregabalina. Me decía, hace 30 años fui diagnosticada de una espondilitis anquilosante y hace 10, es decir, estuvo 20 años hasta que desarrolló la fibromialgia. Y con pregabalina, más luego 2 antidepresivos, porque hizo una depresión reactiva a su situación, ¿verdad? Pues entonces, ahora dice que se encuentra sin dolor y sin crisis. Otro ejemplo son 2 enfermas con artrosis y dolor neuropático. Una dice que concretamente el Zaldiar, que es la combinación de acetaminofeno o paracetamol con tramadol, Zaldiar, Doloten, etcétera, dice, me ayuda un 60%, algo es algo. Y otra dice, me calma mucho mis dolores articulares. El ejemplo número 3 de fibromialgia anatómica lo tenemos en Adela Seijas. Adela Seijas me comentaba que ella padecía hernias vertebrales en las vértebras cervicales, en los discos intervertebrales que pinzaban los nervios, dolor neuropático, y que el fentanilo le iba muy bien para su mejor calidad de vida. Y el cuarto ejemplo de este tipo de fibromialgia que se beneficia de estos medicamentos analgésicos es el de Carmen Rubia, que comentaba que ella ya no tenía un dolor esquelético, articulaciones, huesos, músculos, no, lo tenía en un
en sus órganos internos, en la pelvis, donde está el útero, los ovarios, etc. Hay una enfermedad que consiste en un edema, que consiste en varices de las venas que llamamos gonadales, en fin, que están por esa zona y que produce mucho dolor, síndrome del cascanueces. Pues bien, para ese dolor visceral en la pelvis crónico de Carmen, le funcionaba fantásticamente bien la oxicodona, el oxicodín, para este dolor pélvico. Pasemos a la pregunta número 5. Entramos ya en el segundo tipo de fibromialgia. La fibromialgia tipo 2, es decir, aquella en la que no hay lesiones en el cuerpo. ¿Cómo la definiría? Pues miren, es una enfermedad que la vamos a ver exclusivamente en mujeres. Prácticamente el 99.9, yo no he visto ningún hombre con la misma. ¿Por qué? Por dos motivos. Un motivo es que hay una causa predisponente, una causa que predispone a padecer esta fibromialgia emocional, y es lo que he denominado la personalidad fibromiálgica, una forma de ser. Y además de este factor predisponente que predispone, hay un factor o causa que la desencadena, y lo que la desencadena son situaciones estresantes de su vida, lo que llamamos estresores, por ejemplo, la muerte de un ser querido, por ejemplo, agresiones que hubiera sufrido en la infancia, etc. He puesto el testimonio de María Dolores Luna, que es muy bueno porque representa a muchas mujeres. Decía María Dolores: me casé, pero mi esposo solo me cargó de hijos y me quiso para ser su criada. En mi triste vida, añade, he sido una desgraciada desde que nací y me moriré así, sola. De modo que entienden cómo esta pobre mujer, María Dolores, pues acaba haciendo un síndrome fibromiálgico como consecuencia de ser mujer y del rol, del papel que ha desarrollado en su vida y los estresores que ha sufrido. Todo esto lo explico con mucho detalle en mi libro, en el capítulo número 5 del libro que dedico a la mujer y la mente y la fibromialgia. Y destaco solamente por último la importancia que tiene el inconsciente sobre el que tanto nos ha aportado el maestro Sigmund Freud. Y la teoría, ya de hecho para mí no es una teoría, es una ley en la fibromialgia, la ley del distrés emocional. Pregunta número 6. Bueno, ¿y qué medicamentos muy eficaces para la fibromialgia tipo 1, en cambio, o sea, la anatómica, en cambio no son útiles para la de tipo 2 o emocional? Pues miren, por ejemplo, ¿recuerdan todos los casos que les he mencionado de los opioides? Oxicodona, fentanilo, tramadol, todo esto. Les voy a poner un ejemplo, solo uno, de fibromiálgica tipo 2 emocional que no ha respondido a los opioides como era de esperar. Es Juan Herreros y decía: he tomado Targin, o sea, la oxicodona, pero nada de nada. Ahora estoy con parches de fentanilo, pero tampoco me ayudan mucho. O sea que es un ejemplo clarísimo de que en la fibromialgia emocional no hay que utilizar opioides, Pregunta número 7. ¿Cuál es uno de los casos que con más cariño recuerda, doctor Castillo, de una enferma que haya curado de fibromialgia emocional? Pues es el de Juana Correa, una colombiana de Medellín, que actualmente está en tratamiento con gabapentina, con un neuromodulador, con amitriptilina, con ciclobenzaprina, porque tenía una contractura maxilar que le impedía ni siquiera comer, prácticamente. Es un relajante muscular, ciclobenzaprina, y también con melatonina para mejorar su sueño. Y les voy a leer el testimonio de Juanita. Decía: hola doctor Pedro, el tenerlo como mi médico ha sido de gran bendición y beneficio a mi vida. En febrero de 2020 empecé tratamiento con usted. Estaba esquelética, no comía, no podía comer sólidos, con mucho dolor y fatiga. Era extremo el cansancio que tenía, por lo que no podía hacer nada por mí misma. Estaba esquelética, delgadísima. Inclusive no podía ni hablar por la contractura mandibular. También sufría, lógicamente, depresión mayor y ansiedad. 2 años después, en 2022, puedo decir que superé la depresión, que mi ansiedad ha disminuido un 70%, está también haciendo psicoterapia,
y que los dolores y la fatiga también me han disminuido mucho. Está haciendo ahora solamente un tratamiento de mantenimiento. Termina diciendo: he aprendido, gracias a usted, doctor Pedro, a afrontar los altibajos que a veces tengo. He recuperado masa muscular y mi sonrisa. Gracias por su cariño y humanidad. Bueno, este tipo de testimonios son los que realmente me hacen feliz y justifican mi trabajo como médico. Decirles que mi atención a este tipo de enfermos me ha generado muchas muestras de cariño, como la que pueden ver ustedes en la imagen, que fue después de una conferencia que di en una asociación de fibromialgia en España. Se llama la asociación AFICHI, de Chiclana, en la provincia de Cádiz, España. ¿Y cuál es mi conclusión final? Pues que la fibromialgia no es una sola enfermedad. Hay dos tipos diferentes en su causa y en los tratamientos. De modo que cada uno de los dos tipos de fibromialgia va a tener un abordaje de tratamiento específico, y que solo el tratamiento personalizado e integral, global, holístico, por un médico que informe al enfermo, que le motive y que esté apoyándole permanentemente, va a poder ser exitoso en estos casos. Bien, amigos, esto es todo por hoy. Decirles que este vídeo va a ser un capítulo de mi libro de 2023 sobre la fibromialgia. Estará disponible hacia el mes de abril, más o menos. Y que si desean hacerme alguna consulta, entiendan que por escrito es imposible, hay que hacer una historia clínica. Yo estoy entre 1 y 2 horas con el enfermo, y que por lo tanto a tal efecto he puesto a su disposición un teléfono. Envíen un mensaje al que aparece en pantalla y a partir de allí acordará mi colaboradora con usted una cita. Gracias y que tengan ustedes una magnífica semana. Muy buenos días.